nuestro lado, el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Ven, oh ven, Mesías anunciado. Ven, oh ven, Jesús, Emmanuel. Del seno de una virgen nacerá el que es Dios y Rey. Dejando todo atrás y llenos de esperanza, nos arde el corazón y nuestra voz proclama: preparen el camino, que ya viene el Señor. Días, hermanos, en la fe, en Jesucristo nuestro Señor. Hoy fue el 18 del año 2025, en el mes de diciembre, finalizando ya el año. Con la gracia de Dios, y si Él lo permite, pues estaremos año en unas próximas semanas. Por lo pronto, estamos aquí pues dispuestos a compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero le vamos a pedir al Señor Dios nos dé la gracia del Espíritu Santo para hacerlo de manera correcta. Padre Celestial, bueno y eterno, gracias por ocuparnos en las cosas de tu reino. Te pedimos la gracia del Espíritu Santo para poder compartir el mensaje del Señor Jesús, todo para gloria y alabanza de tu nombre y salvación de nuestras almas. Te lo pedimos, Señor. Bien, pues en estos días pasados cumplieron años las personas que llevan el nombre de Lupitas. Hay una hermana de la Ciénega, no sé su apellido, Lupita, y otra hermana de todos conocida, Lupita Cepeda, y otra Lupita, que es mi nuera, y todas las demás que llevan ese nombre, que el Señor las bendiga sobremanera. Igualmente cumplió años una hermana también en la fe que se llama Dolores Nava Ávila, compañera en la evangelización durante buen tiempo en el centro de rehabilitación de aquí de Tenancingo y en otras comunidades de la periferia. Para ella, pues desde luego, mis mejores deseos. Igualmente para Rolando Mejía, mi yerno, que está atravesando por situaciones difíciles, pero dice San Pablo, en la debilidad soy fuerte. Y yo le pido a Dios para que salga avante de toda esta, pues son etapas que vienen en la vida, pero con la gracia de Dios, desde seguro que va a salir adelante. Enhorabuena, compadre y yerno. Y bueno, sin más, pues vamos a continuar con la cuestión del Adviento. Estamos en su tercera semana y partimos de este texto evangélico que dice: ¿eres tú el que ha de venir o tendremos que esperar a otro? Evangelio de San Mateo, capítulo 11 en adelante. Y bueno, decía, estamos en la tercera semana. Si ustedes se fijaron en la Santa Misa del domingo pasado, el sacerdote vistió el ornamento color rosa, que significa alegría, gozo. Parece que en otro tiempo, parece que en la Cuaresma se usa otra vez este ornamento color rosa. Son las únicas dos ocasiones en que el sacerdote
viste de esa manera en cuanto al color, y que significa, como dije, alegría. En la corona de Adviento, pues se encendió la vela precisamente color de rosa, que como dije ya significa alegría. Y en la lectura del mismo domingo se leyó esto que está en el profeta Isaías y dice: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Saharón. Profeta Isaías, capítulo 35, versos 1 y 2. Y como es tiempo de alegría, pues también es tiempo de esperanza, porque la alegría engendra esperanza. Van de la mano, pues. Esperanza, pues, y alegría. A lo mejor nos es un poco difícil entender estos conceptos, que más que conceptos son realidades. Entender estas realidades por el tiempo que nos ha tocado vivir de extrema violencia. Pero si lo dice el Señor, pues todo es posible para Él. En medio de la adversidad, podemos estar contentos, ¿cómo no? Nuestra alegría no depende de la cuestión material o de lo que nuestros ojos ven, sino más bien la alegría depende del Espíritu, y el Espíritu necesariamente se tiene que alegrar de saber que el Señor llega. Por eso el profeta habla de esa manera: alégrense y regocíjense. Y San Pablo también dice: alégrense. Les vuelvo a repetir: alégrense. Y como decía, es tiempo de alegría y de esperanza, porque el Señor no defrauda a nadie. Fíjense nada más. Dice el apóstol San Pablo: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 13. ¿Se imaginan? Si nosotros somos renuentes, obstinados, cabezas duras, que no nos entra el mensaje y por lo mismo nos portamos mal, el Señor nunca de los nunca nos da la espalda. Tal vez no le escuchamos en esta ocasión, pero Él vuelve a extendernos la mano, y siempre será así, porque Él es fiel, es leal. Si Él nos dice: los amo, pues nos ama, independientemente de que nosotros no lo amemos a Él. Él nos sigue amando por siempre, dándonos oportunidad tras oportunidad para hacer las paces con Él, con el hermano. ¿Por qué? Porque es fiel y no se puede desmentir, porque Él es la verdad. Si dice esto, pues es porque es eso. En este caso, nos dice que nos ama y nos ama. Ya nosotros no le queremos corresponder, pero eso ya es cuestión nuestra. Pero por parte de Él, Él es fiel y no defrauda a nadie. Así se tiene constatado a través de la historia. Y el apóstol Santiago, el mismo domingo en la lectura, él nos invita a tener paciencia y nos pone como ejemplo el labrador, el campesino, pues, que siembra su semilla y aguarda con paciencia las lluvias tempraneras o tardías, pero él espera
a que esa semilla sembrada por Él a su tiempo dé el fruto. Y así nos invita a nosotros, cristianos de todos los tiempos, esperar contra toda esperanza, si ustedes quieren, pero el Señor cumple sus promesas. Entonces, tener paciencia, tener esperanza y, sobre todo, estar alegres. Y ya el Santo Evangelio del mismo domingo, pues nos narra el pasaje de Juan el Bautista cuando está en la cárcel por un capricho de Herodías, la esposa de Herodes, no era su esposa, la que vivía con Herodes. Entonces, estando en la cárcel, manda a 2 de sus discípulos a donde se encuentra Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y no es que vamos a decir que dudara o cosas por el estilo. Yo pienso que más que eso fue para confirmar a sus discípulos que ese Jesús de Nazaret pues era el esperado, el Mesías prometido a través de los tiempos. Pienso yo que esa fue la razón. Y Jesús, ¿qué le dijo a esos enviados por Juan? Les dijo: vayan a contar a Juan lo que están viendo. Los pobres, más bien lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. A los pobres se les anuncia el Evangelio. Está hablando de las señales que acompañan al anuncio de la buena nueva. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los paralíticos caminan, los muertos resucitan. Señales de que la buena nueva ya es una realidad. El reino de los cielos está presente y las señales lo confirman. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a aquellos enviados. Seguramente que fueron y le contaron a Juan. Pero repito, Juan pues estaba sabedor de que él lo había presentado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Yo no soy digno de desatarle sus sandalias. El que viene detrás de mí, Él es. Yo les bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, con fuego. Y bueno, así es como nos narra el Evangelio de San Mateo. Entonces, hablando de las señales, pues estas son importantes. Después de que cayó en mis manos un libro, no recuerdo el autor, hablaba precisamente de estas señales. Y pues una de las señales es que los enfermos se alivien de su mal. Y me propuse yo en la oración, sobre todo cuando la solicitan para X persona, pues hacer oración por su enfermedad, porque los signos van acompañados del anuncio y el Señor lo confirma precisamente por esos signos, porque dice el autor que leí: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y la iglesia igual, la misma que fundó Cristo hace más de 2000 años, es la que nosotros profesamos. Entonces,
no ha cambiado nada. Ojalá pues que hagamos conciencia y prestemos más atención a esto de las señales que acompañarán el anuncio del Evangelio, porque esto, repito, da constancia de que pues el reino de Dios ya es una realidad. Yo preguntaría al público que me escucha, y yo mismo me cuestiono sobre esto, a dar una respuesta en nuestro interior, con la mano en el corazón. ¿Creemos nosotros en todo esto de la buena nueva? Si es así, pues dice Jesús, dichosos los que no se escandalizan. Nos llama dichosos. Y si no es así, pues es una triste realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Orar a Dios y decirle, Señor, aumenta mi fe. Y el Señor, a mucha insistencia, pues seguramente que nos aumentará la fe. Y creer que el Señor no defrauda a nadie, y se dice esto, es porque eso es y se va a cumplir independientemente de lo demás. Si el Señor lo dice, es un hecho, porque es el único que puede decir, yo lo que hablo lo cumplo. Y de hecho lo dice en el Evangelio, pasará el cielo, la tierra, pero mis palabras, hasta una coma, se cumplirá. Ahí está la garantía de su palabra. Pero está de por medio la fe nuestra. Entonces, pedir al Señor más fe sobre esto. En el mundo de hoy, pues las cosas están muy difíciles, como decía al principio, pero el Señor está con nosotros. Y ya por último, casi el Señor le pregunta a la gente, ¿a qué fueron al desierto? A ver una vara movida por el viento, o a ver una persona lujosamente vestida. Los que se visten lujosamente viven en palacios, o a ver a un profeta. Yo les digo esto, ustedes fueron a ver a uno más que profeta, porque de todos los nacidos de mujer, él es el más grande de todos los nacidos de mujer, Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Y tenemos que entender que no está hablando de, vamos a decir, como de personas. Está hablando más bien de situaciones. No es lo mismo las personas que nacieron antes de Jesucristo, porque el Antiguo Testamento es apenas una imagen de lo que vendrá después. Y nosotros, personas nacidas después de la venida de Jesús, o sea, en el Nuevo Testamento, pues esto ya no es una imagen, es una realidad cumplida, porque nosotros somos precisamente el reino de Dios aquí en la tierra, su iglesia, vaya. Y nuestra condición, desde luego que es mucho mejor que las personas que vivieron antes de Jesucristo. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, la inmensa mayoría de personas del Antiguo Testamento, pues no tenían así como nosotros tenemos explicado, por ejemplo, la vida futura, o sea, la gloria de Dios. Algunas personas que se movían por el Espíritu Santo, pues seguramente que sí, ya tenían pues ese saber, esa sabiduría.
Por ejemplo, Daniel, que por ahí en sus profecías habla precisamente de la gloria venidera. En la segunda carta a los Macabeos también hay algo al respecto. Y muchas personas ya cercanas a la venida de Jesús, el anciano Simeón, por ejemplo. Pero ya nosotros, por medio del Evangelio, estamos completamente sabedores de la vida futura. El Señor Jesús nos lo dice muy clarito. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Me voy a adelantar a prepararles un lugar para que donde yo estoy estén también ustedes. Y ahí está. Ya no tenemos por qué dudar. Entonces, la promesa es esa, de que seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, pues seguramente llegaremos a donde Él está. Que por cierto, para prepararnos ese lugar, pues le costó morir en la cruz. Y bueno, entonces la situación de los cristianos a las personas de antes, pues es el mejor. De ahí lo que dice Jesús, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Pero repito, no está hablando de persona a persona, sino más bien de situaciones. Y bueno, llegamos al intermedio, por razones que ya ustedes comprenderán. Cristina, mi hija, no puede estar en esta ocasión aquí con nosotros, pero a nombre de ella, pues también les doy la bienvenida y vamos a entonar un villancico a propósito de los tiempos que estamos viviendo. Este villancico se llama Adeste Fideles, así dice. Me imagino que está en latín, pero bueno, es así, miren. Alegres, triunfantes, pueblos y naciones, tened vuestros dones, venid a Belén. Ved humanado al Rey de la Gloria, con cantos de victoria, que todos entonemos, venid y adoremos a Dios Salvador. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venid hasta Belén a ver a Jesús. Vuelen campanas, que ya está aquel niño Dios, los ángeles del cielo bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Alegres, triunfantes, pueblos y naciones, traed vuestros dones, venid a Belén. Ved humanado al Rey de la Gloria, cantemos de victoria, con todos entonemos, venid y adoremos a Dios Salvador. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venid hasta Belén a ver a Jesús. Vuelen campanas, que ya está aquel niño Dios, los ángeles del cielo bailan de contento, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Alegres de corazón, llenos de esperanza, venid hasta Belén a ver a Jesús.
Vuelen campanas, que ya está aquí el niño Dios. Los ángeles del cielo bailan de contentos, que sepa el mundo entero que Dios llegó. Pues hasta aquí el villancico. Creo que en español sería venid todos fieles, algo así, el título. Pues no resta más que pedirle al Señor nos empape de ese ambiente navideño en lo espiritual. En lo material, pues desde luego que también, porque los signos que acompañan este tiempo, como son las posadas, como son pues quebrar las piñatas, las procesiones, la arrullada, son signos que denotan una realidad. Haz de cuenta como las señales que vemos en la carretera. Está una curva, una flecha curviada, significa que adelante va a haber una curva. Y así por el estilo. Entonces los signos materiales son figuras que señalan una realidad. Y la realidad es esa: el Señor llega. Recuerdo en otro tiempo, cuando estábamos por ahí comisionados en el Centro de Rehabilitación y aquí de Tenancingo, los hermanos presos, pues íbamos los 9 días que anteceden a la Navidad a celebrar con ellos un día por grupo parroquial, a alegrarles pues su estancia ahí, por demás triste. Y nos esperaban con ánimo alegre. Hacíamos la lectura del Evangelio del día, se daba una pequeña explicación, se hacía la procesión ahí en el penal, en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ya tenían ellos ya su misterio, o sea, la Virgen, el niño, San José, el burrito, y lo andábamos trayendo ahí por el penal. Se pedía la posada, en fin, se quebraba la piñata. Y era un rato de esparcimiento para estos hermanos que están ahí sin poder gozar de la libertad. Cada año se hacía eso. El día que nos tocaba a nosotros, al grupo donde yo pertenecía, me acuerdo que invitábamos concretamente a los hermanos de Tonatico para que nos acompañaran y traían sus costales llenos de bolsitas con la colación y todo eso. Muy bonito. En una ocasión recuerdo, entre ellos venía mi señora madre y a la hora de que se leyó el Evangelio, recuerdo que mi mamá pidió permiso al que estaba presidiendo para que le diera oportunidad de compartir algo del mismo Evangelio, y le dio chance, pues, y se puso a hablar lo que el Espíritu Santo le ponía en su corazón, que por cierto habló con mucha unción. Más de un hermano por ahí se limpiaba sus lágrimas. Y bueno, son detalles bonitos en la cuestión espiritual, aparte de que les íbamos a alegrar su rato, pues de alguna manera se sentían encajados dentro de la comunidad, aislados, pero al fin de cuentas tomados en cuenta.
Y no nada más en esas fechas especiales. Otra fecha pues era el día de la Cuaresma igualmente. Les íbamos a dar sus ejercicios espirituales. Pero en días dentro del año, por ejemplo, el Día del Padre, también les íbamos a alegrar su estancia. Eso fue algo, cuando yo andaba, pues, como dijera, no de tiempo completo, porque mi estado pues no me lo permitía, pero sí le daba gran parte de tiempo a eso de la evangelización. Y bueno, nada más para completar la pausa, pero vamos a continuar con nuestra plática. Ya hablamos sobre las lecturas del domingo pasado. Ahora vamos a hablar sobre otro signo también muy importante, que es la corona de Adviento. Y como repito, son nada más signos, en este caso de la corona de Adviento, pues un signo como primero podrían ser las velas que se van encendiendo domingo tras domingo y que significan, más bien simbolizan a Cristo que se va acercando la venida del Salvador. Entonces eso significan las velas, por eso se va prendiendo una tras otra. Entre más avanzan las semanas, más cerca se acerca, vaya la redundancia, el Señor Jesús. Por ejemplo, ahorita, la tercera vela que decíamos era color de rosa y que simboliza la alegría, pues quiere decir que estamos en la última semana para que por fin se celebre la llegada del Señor Jesús. Eso simbolizan las velas, la llegada del Señor. El círculo, o más bien prácticamente ya la corona de color verde, aquí en las catedrales de ramas verdes de pino, me imagino, simbolizan el devenir del tiempo, el ciclo del tiempo. Eso simboliza el área verde, el devenir del tiempo. Y que este tiempo se divide en 4 edades. La primera edad es desde el tiempo de Adán a Noé. La segunda edad es de Noé a Abraham. La tercera edad es de Abraham a Moisés. Y la cuarta, pues es la que estamos viviendo ahorita, de Moisés a Cristo. Ahí termina. Jesucristo es el centro del tiempo. Hagan de cuenta que, o no hagan de cuenta, sino que más bien así es. El tiempo antes del pecado original, pues no existía, era solo una eternidad, como es ahora la gloria de Dios, una eternidad. En la eternidad ya no hay tiempo, ya no hay ayer, ni hoy, ni mañana, todo es un presente, la eternidad. El tiempo empezó a correr cuando, pues, nuestros primeros padres desobedecieron, y ahí empezó el tiempo. Y de ahí empezó la promesa de que en ese mismo tiempo y a su debido tiempo tendría que venir Dios a encarnarse en María, el misterio que vamos a celebrar. Le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios hecho carne. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso fue en la plenitud del tiempo, en su máximo. Me imagino el tiempo como un cerro,
empieza a ascender, llega a la cima, ahí es la plenitud del tiempo, ahí llega Jesucristo precisamente. De ahí para adelante ya no asciende, sino va descendiendo hasta el fin. Hasta la omega. ¿Y cuál es ese el fin? Pues es el tiempo en que venga Jesús ya de manera gloriosa a consumar el mismo tiempo, y va a depender otra vez la eternidad. Entonces, esto es lo que estamos celebrando ahorita. Y ya para terminar, vamos a, como acaba de pasar el 12 de diciembre, el día viernes de la semana pasada, pues vamos a hablar un poquito de la Virgen María en su advocación de Guadalupe. Ya saben ustedes que la Virgen María tiene muchas advocaciones, dependiendo del país donde la veneren. Por ejemplo, nosotros los mexicanos, pues desde luego a la Virgen de Guadalupe, que celebramos ahora el 12. Pero en Fátima, por ejemplo, pues está la Virgen de Fátima. Hay otra Virgen que veneran, la Virgen de Lourdes, la Virgen del Perpetuo Socorro, y en fin, fíjense la letanía, pues son un montón de, yo digo como piropos más bien a la Virgen María. Rosa mística, torre de marfil, casa de oro, puerta de la alianza, salud de los enfermos, etcétera. Son palabras bonitas que le dirigimos a la Virgen, refugio de pecadores, consoladora de los afligidos. Puras cosas bonitas. Tanto que se pudiera decir de la Virgen María. Pero nosotros los mexicanos, repito, pues la Virgen de Guadalupe. En el Salmo 147, en el verso 20, dice el Salmo: no hizo nada igual con ninguna otra nación. Y eso se aplica muy bien precisamente a la nación mexicana. No hizo cosa igual con ninguna otra nación. ¿Qué cosa? Pues dejar su imagen estampada. Que yo sepa, con ninguna nación ha sucedido eso. Y la Virgen de Guadalupe, pues no nada más es patrona de México, lo que es ahorita México, sino de toda Latinoamérica, Guatemala y todos los países del sur. Todos la consideran como reina de América, patrona de todos. Entonces, tenemos ese privilegio de que la Virgen María se haya dignado dejar su imagen estampada en la tilma de Juan Diego. Fíjense que hay expertos en esta materia. El padre Oscar, por ejemplo, rector de aquí de la catedral, pues es experto en eso, en explicar detalle por detalle la imagen misma. La verdad que yo no, ni me atrevería siquiera a meterme en esos terrenos, pero lo que sé decir es de que, como ustedes saben, México lo conquistó España, una raza completamente diferente en su cultura y en todo. Pero con el tiempo, pues de estas dos razas, la española y los criollos de acá, de esta parte del mundo,
pues se mezclaron y resultó una, vamos a decir, una tercera raza, que eran los mestizos. Los mestizos ni eran del todo español, ni eran del todo criollos. Vamos a decir que eran como un punto medio, su color y todo, sus rasgos y todo. Y según dicen, había una como discriminación para esos mestizos. En otras palabras, no los querían ni los españoles, ni los mismos criollos de esta tierra. Los veían como, vamos a decir, como bichos raros. Y vivían así, discriminados. Entonces, la Virgen María, en su aparición, y según la imagen que tenemos de ella, pues tiene todos los rasgos de la raza mestiza. No está blanca, completamente como los europeos, pero tampoco está como los criollos nativos de estas tierras, sino que está exactamente como los mestizos. Morena clara, sus ojos, toda su estampa, pues su porte, pues. ¿Y qué significa eso? Que gracias a eso ella vino a hacer la paz. Y ya los mestizos, pues ya se fueron como siendo aceptados tanto por los españoles como por los criollos. Ella vino a traer, pues, en otras palabras, la paz en esa discriminación que había. Yo eso, así me llama mucho, pues, la atención. Consiguió ella, por su aparición, lo que no se había podido lograr por otros medios. Y también algo que me llama la atención, pues es la persona de Juan Diego. Él era un criollo, sus rasgos propios de un criollo, pero su humildad, su sinceridad, cuando le habló la Santísima Virgen, pues lo dice todo en las palabras que él le dijo a la Virgen María, cuando le mandó que fuera a ver al señor obispo para darle su mensaje. Pues él se sintió nada, se sintió poca cosa en lo que está escrito de él, que es el escrito original de las apariciones. Pues dice él estas palabras, dice: soy, entre otras cosas, soy cordel, o sea, soy lazo, soy escalera de tabla, soy gente menuda, dice él, poca cosa. Y más cosas que sigue diciendo. Y le dice a la Virgen, hay otras personas más capaces que yo no soy nada por decir. Y eso la verdad que a mí sí me enternece ver su sinceridad, su realidad. Es bonito esto de la persona de Juan Diego. San Juan Diego es ahora. Ojalá que el Señor, por eso lo escogió la Virgen María. Y el Señor Jesús, pues qué decir, también sus apóstoles los escogió, vamos a decir, como del montón. Porque ya sabemos que Dios escoge lo débil para confundir a lo fuerte. Ese es el modo de actuar de Dios. Y la Virgen María, pues ni se diga, la primera discípula del Señor. Eso es lo que podría yo decir de esta persona, de Juan Diego. Y ya los que saben, repito, a través de esto de la Virgen María, dicen que
se representa también como una mujer embarazada por todo lo que lleva en su atuendo, sus vestiduras. Ahí sí ya yo no podría decir más, pero ojalá que tengamos ese espíritu primero de cristianos, agradecidos con Dios por verse dignado enviarnos a su Madre Santísima, a esta nación mexicana que tanto sufre. Leí por ahí, no sé hasta dónde sea cierto, que le preguntaron al Papa León por qué tanta violencia en México. Y que dice que respondió el Papa porque a México se le apareció la Virgen y el demonio desde luego que no está muy contento con eso y mete su cola, por decir, siembra cizaña a diestra y a siniestra. Pero tenemos la promesa de Jesús: el mal no prevalecerá sobre el bien. Y a eso nos atenemos nada más. Tarde que temprano, el bien triunfará sobre el mal. Eso es una verdad. Y bueno, vamos a terminar haciendo una oración al Señor y dándole gracias por darnos licencia de estar aquí escuchando su mensaje, y que más que aprender, lo llevemos a la práctica. Confianza sobre toda adversidad en la promesa del Señor. Confianza plena, esperanza, aunque veamos todo lo contrario. Y sobre todo, respeto por las personas, independientemente de lo que sean. Todos somos hermanos, hijos de un solo Padre, hermanos de Jesucristo e hijos de María. Y como familia, pues tenemos que ayudarnos unos a los otros en este camino que es difícil. Jesucristo no dijo que sería fácil. Él dijo que el camino era angosto, dificultoso. Pero dice: ánimo, yo he vencido al mundo. Y con su gracia, pues desde luego que nosotros también venceremos. A Él la gloria por siempre. Padre Dios, bendito y alabado seas. Gracias por darnos permiso de compartir tu mensaje. Gracias por fijarte en nosotros, pecadores, porque esa es nuestra tarjeta de presentación. Somos pecadores, dignos solamente de misericordia por parte de ti. El bueno, el santo, eres tú, Señor. Te pedimos la gracia de la perseverancia para no mirar atrás. Si ya pusimos la mano en el arado, pues vamos a seguir adelante. Contigo seguro que saldremos adelante. Danos la gracia, como decía, de la perseverancia, y lo demás todo por añadidura. A ti el honor, la gloria, el poder, por siempre y para siempre. Amén. 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 Traigo el pensamiento, se lo repito ya como final, el que hacía Cristina, se lo voy a leer. Este pensamiento se titula Navidad. Dice así: hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Noche de paz, noche de amor. Tantas y tantas cosas que podemos decir. Diré una de tantas con muy sobrada razón. La verdadera importante es que Jesús nazca en nuestro corazón,
que cambien nuestros sentimientos de malos en sentimientos buenos, actitudes negativas por positivas, desarrollar y ampliar la fraternidad, perdonar si hay contrariedad, cuidar y cultivar la amistad. Si esto fuere así, qué bueno que llegue la Navidad. Algo muy importante en nosotros está la festividad a aprovechar y no ser otra Navidad más, como muchas otras que ya pasaron, es decir, sin trascendencia, solo una más. No solo tener deseos y propósitos buenos, sino estos hacerlos realidad. Y qué mejor empezar a la voz de ya, en nuestra primera comunidad, sí, con los tuyos, con tu familia, los de dentro de tu casa. Una vez empezando con esto, nadie lo podrá parar. Esto y más es lo que creo sea una verdadera e inolvidable Navidad. Lo primero siempre será primero y nadie lo puede cambiar. Me refiero al quehacer de todo mortal, que es el tener que trabajar en lo material, en lo espiritual, pero siempre a favor de los demás. Y bueno, hermanos, ahora sí, paz y bien, que el Señor nos bendiga a todos por igual, y en 8 días más, si Él lo permite, aquí estaremos con ustedes. Que tengan excelente tarde. Paz y bien. Radio y TV Cristo Rey, emisora oficial de la Diócesis de Tenancingo, presentó su programa Compartiendo Vida, conducido por Enrique Morales Salinas, un viaje que te invita a fortalecer y renovar tu espíritu, donde exploramos reflexiones y mensajes que llenan de vitalidad y esperanza nuestro corazón. Compartiendo Vida, un espacio donde el amor y la transformación se encuentran de la mano amorosa de Jesús. En nuestra próxima emisión te esperamos.